Bueno, muy buenos días. Saludo a los que veo por aquí, a Ana María, a Ángel. Es un gusto para mí estar el día de hoy. Les presento un cordial saludo a ustedes que nos están acompañando en esta segunda sesión del curso de inmersión a la fotografía. Recordarles, mi nombre es Claudia Contreras y hoy vamos a desarrollar el contenido de la segunda edición. También comentarles que he estado revisando los trabajos, los felicito porque ha habido una participación nutrida. Sé que hay muchas personas de las que están haciendo el curso que no pueden ingresar en el horario de clase, pero para eso también la clase queda grabada en sesiones en línea y la pueden revisar las veces que ustedes lo necesiten. Voy a compartir pantalla, le agradecería a Ángel o a Ana María que me digan si sí están viendo la diapositiva que les estoy proyectando. Sí, profe, sí, está bien. Sí, profe, sí, está bien. Entonces, hoy vamos a ver los fundamentos de fotografía, vamos a ver lo que es la profundidad de campo y como qué aspectos generales tiene esa profundidad de campo. También vamos a ver el tema de la exposición, cuando se hace una correcta exposición, cuando hay una subexposición o sobreexposición, y a qué hace referencia la velocidad de obturación, la apertura del diafragma, la sensibilidad del ISO y el exposímetro. También vamos a ver qué tiene que ver el sensor en la cámara, qué composición y tecnología tiene y maneja, y los objetivos que tiene una cámara, ¿sí? Que son intercambiables, el ojo de pez, el gran angular, los fijos, los teleobjetivos, los macro, el sistema de enfoque, el one shot, el enfoque manual, el enfoque automático o el al cero. También veremos esa composición de la fotografía con unas reglas de fotografía que hay, que son las reglas del tercio, la ley de la mirada, la ley de la línea, la ley de curvas y los tipos de plano. Todo esto hace que en su composición, en su contenido, nos dé a entender que una fotografía, una buena fotografía no la hace solamente una buena cámara, sino una buena fotografía la hace el fotógrafo, a través de la composición de lo que quiere mostrar, ¿cierto? No necesito tener pues una cámara último modelo, genial si la tengo, sino desde mi celular viendo desde otra óptica, yo también puedo manejar, tener una buena idea para sacar una buena fotografía adelante. Vamos con la profundidad de campo. Entonces, la profundidad de campo es esa área que ustedes ven que se encuentra nítida en la toma con respecto a otras que no están enfocadas. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues a través del manejo del objetivo o del teleobjetivo, ¿cierto? Entonces, vamos a imaginarnos que sus ojos son como una cámara, ¿cierto? Cuando uno mira algo cerca, como una flor, pues la flor se ve muy clara, pero el fondo, ¿qué pasa? Se ve borroso, ¿cierto? Y aquí lo vemos. Eso es porque los ojos, al igual que las cámaras, solo pueden enfocar una cosa a la vez. La profundidad de campo, digamos que es esa regla mágica que le dice a la cámara cuánto de la imagen debe verse claro. Entonces entendemos que si la profundidad de campo es pequeña, pues solo una parte de la imagen se verá clara, ¿cierto? Entonces, y si la profundidad de campo es grande, pues todo se verá claro y ustedes lo pueden ver acá en este ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos eso con la cámara? Entonces, el diafragma es como el iris del ojo, ¿sí? De nuestros ojos. Cuando hay mucha luz, ¿qué pasa? El iris se hace pequeño, ¿cierto? Uno cuando se levanta uno prende una luz, como que los ojos se nos achican, ¿cierto? Y cuando hay poca luz, cuando se va la luz, ¿qué pasa? Entonces el ojo como que se hace, el iris se hace grande, ¿cierto? En la cámara, entonces el diafragma también se abre y se cierra. Entonces, si el diafragma está muy cerrado, ¿sí? O sea, pequeño, veremos pues una profundidad de campo grande, ¿cierto? Si el diafragma está muy abierto, entonces veremos claro lo que está muy cerca, ¿sí? Con una profundidad de campo pequeña. Digamos que para controlar la profundidad de campo, pues se debe realizar a través de esa apertura del diafragma. Entonces decíamos, si selecciona una apertura pequeña, pues logrará que el diafragma haga una profundidad de campo, ¿cierto? Si se hace una apertura de diafragma mayor, pues se logrará como enfoques en áreas puntuales, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el diafragma? Entonces, que el diafragma se maneja en número F,
y que pues a mayor apertura o a menor apertura pues tenemos que tener en cuenta qué va a pasar. Entonces cuando hablamos de un número F bajo, o sea, estamos hablando de 1.8, de F 2.6, ¿cierto? Entonces el agujero es grande, ¿cierto? Aquí lo vemos. Este es el diafragma. Entonces el agujero es grande, entra mucha luz y se usa para crear un fondo borroso, ¿cierto? Y aquí lo vemos, F2.8. Aquí estamos tomando la fotografía y mire cómo se ve el fondo, ¿cierto? Entonces es ideal para retratos porque enfoca muy bien el modelo, la cara, lo que estamos tomando, pero el fondo nos va a quedar borroso. Cuando hablamos de un número F alto, pues estamos hablando de 16, de 22, y ustedes lo pueden ver acá, ¿sí? Entonces, el agujero, ¿qué pasa? Es pequeño. Mira, aquí está la regla, 16, 22. Entonces, el agujero se cerró, ya no es así de grande, se va cerrando las cortinillas y queda muy pequeño. Entonces, entra poca luz. Digamos que se usa para que todo en la imagen esté enfocado. Es ideal para paisajes. Entonces, aquí estoy tomándole la fotografía a la modelo, pero todo me queda enfocado, ¿cierto? Entonces, para que nosotros tengamos en cuenta, entonces una profundidad de campo pequeña, solo se ve una cosa clara. Con una profundidad de campo grande, todo el paisaje se ve enfocado. ¿Listo? Entonces, vamos ahora con la exposición. La exposición es someter ese elemento fotosensible a la luz, a esa exposición de luz, ¿sí? ¿Sí? Al exponer ese sensor en una cámara ambiente. Entonces, mira, aquí estamos mirando que decimos que en la fotografía su principal insumo es la luz, ¿cierto? Entonces, aquí está pasando por el lente, por la apertura del diafragma, por el obturador, hasta llegar al sensor de la imagen, ¿cierto? Entonces, digamos que el fotómetro de la cámara es el que mide esa cantidad de luz. Entonces, digamos que hacer una foto, vuelvo y les digo, es como pintar con luz. La cámara tiene una hoja especial, que es ese sensor que ustedes están viendo acá, ¿sí? Que guarda la luz cuando llega. Pero para que todo salga bien, pues necesitamos controlar esa luz, ¿sí? Esa hoja que tenemos ahí. Entonces, ¿y cómo se mide eso? Entonces, con el medidor de luz. Entonces, es como ese sensor que tiene la cámara y que mide cuánta luz hay que tomar antes de llegar a la fotografía, ¿sí? Entonces, como si nosotros, o la misma cámara, ella misma, con la información que nosotros le damos, dice, aquí hay mucha luz o aquí hay poca luz. También la podemos controlar con el diafragma, ¿sí? Entonces ya lo dijimos que es una ventana, ese diafragma es como una ventana dentro del lente de la cámara. Entonces, si puedes abrirla más o menos, ¿sí? Para dejar pasar más o menos luz. Si la abres mucho, pues ¿qué va a pasar? Va a entrar mucha luz, ¿cierto? Si la cierras poco, pues va a entrar poca luz. Y aquí lo podemos ver. Entonces el diafragma cuando está abierto, pues entra más luz. Cuando está cerrado, pues entra poca luz, ¿cierto? Vamos ahora a mirar qué elementos intervienen en esa exposición de una toma. Hablamos nosotros que cuando se hace una toma correcta, estamos hablando de una exposición correcta, o sea, se da porque la cantidad de luz, ustedes lo pueden ver aquí en la fotografía, es adecuada, ¿sí? No es ni muy clara ni muy oscura, entonces estamos hablando de una exposición correcta. Y hablándolo en manera de un ejemplo, es como cuando nosotros llenamos un vaso de agua con la cantidad justa, ni mucha ni poca, ¿cierto? Entonces eso pasa con la fotografía, es cuando la cantidad de luz es perfecta para que la imagen se vea tal y cual como la ven nuestros ojos, ¿sí? Entonces, así se debe ver la fotografía. Hablamos de una subexposición cuando se presenta ausencia de luz con respecto al ambiente, dejando así como la imagen oscura, y ustedes lo pueden ver acá. Entonces, y si volvemos al tema, al ejercicio del vaso de agua, entonces es cuando le ponemos muy poca agua a ese vaso, ¿cierto? Entonces, la foto hablando en fotografía, es cuando le entra muy poca luz y la imagen se ve oscura como si tuviera como una cortinilla o como una sombra, ¿cierto? Bueno, hablamos de sobreexposición, ¿sí?
Entonces, cuando la cantidad de luz que absorbe el lente es mucho mayor, digamos que entra mucha luz, gran cantidad de luz, y entonces ya se ve sobreexpuesta, se ve muy clara, ¿cierto? Entonces, volviendo al ejemplo del vaso de agua, es como cuando le echamos demasiada agua o servimos demasiada agua y se derrama, se rebota, ¿cierto? Entonces, a eso simulamos el tema de la luz. Entonces, cuando tenemos demasiada luz, la imagen pues se ve casi blanca, como si le diera mucho el sol. Entonces tenemos que tener cuidado en ese manejo de la exposición. Para que todo salga perfecto, a eso le llamamos pues una buena exposición, ¿cierto? Entonces, digamos que los elementos como más necesarios que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de nuestra fotografía, los estamos mencionando. Aquí está la apertura del diafragma, ¿cierto? Esa apertura del diafragma es el objetivo que marca cuánta luz pasa a través del sensor. Entonces, por esta razón, la exposición y la apertura están completamente relacionadas, ¿cierto? Si se usa una apertura amplia, ¿cierto? El objetivo permitirá pues entrar más luz, ¿cierto? Y la cámara de la imagen estará pues más expuesta. Si por el contrario se cierra la apertura, ¿sí? Entonces aquí lo vemos, estamos bloqueando la cantidad de luz, ¿cierto? Y la imagen será un poco más oscura, estará menos expuesta, ¿cierto? Entonces tenemos que jugar con la apertura del diafragma para el manejo de nuestras fotografías. Imaginemos que el tamaño de una ventana por donde entra la luz. Entonces volvemos a decir, si nosotros abrimos pues la luz, pues va a haber mucha luz, ¿cierto? Entonces, si se opta por tomar la apertura del diafragma, pues como base para la exposición, pues va a generar que el paso de la luz sea mayor, ¿sí? Para evitar que la imagen quede sobreexpuesta, pues se debe reducir ese tiempo de exposición. ¿Y cómo se reduce? Pues con la velocidad de la obturación y con la sensibilidad, que ya lo vamos a ver. Entonces, aquí que decimos, ¿cómo se mide esa velocidad de obturación? La velocidad de obturación se mide en segundos y en fracciones de segundo, siguiendo esta secuencia como la que ustedes están viendo acá. 5 segundos, 2 segundos, un cuarto de segundo, un octavo, ¿cierto? Entonces, esa velocidad, ese tiempo de exposición es cuando el obturador de la cámara permanece abierto, dejando que entre la luz. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta, ese tiempo de exposición. Entonces, volviendo al ejemplo de la ventana, entonces, es cuánto tiempo dejas abierta la ventana. Si dejas abierta la ventana por mucho tiempo, pues entra mucho más luz, ¿cierto? Y si la cierras rápido, pues entra poca luz. Entonces, si se toma como base el tiempo de la exposición y si se desea realizar una manera correcta, pues se debe reducir esa apertura del diafragma y la sensibilidad del ISO. Entonces, aquí tenemos cómo se maneja esa velocidad de obturación y de exposición. Entonces, si hacemos una velocidad rápida, aquí lo hablamos sobre 1 sobre 25, 1 sobre 1500, sobre 500, perdón, 1 sobre 2000, pues vamos a tener una luz más oscura, ¿cierto? Poca luz. Si hablamos de una velocidad de obturación lenta, vamos a tener más luz, ¿sí? Entonces nosotros vamos controlando de qué manera queremos nosotros que nuestra fotografía vaya a quedar. La mayoría de las cámaras modernas, ¿sí? Tienen ese botón aquí a mano derecha, ¿cierto? En la parte superior. Nosotros aquí con eso podemos ir cambiando esa velocidad de obturación. Al mover la rueda, pues si es hacia la derecha, pues vamos aumentando el tiempo de exposición que nosotros le vayamos a dar a nuestra fotografía, ¿cierto? Entonces, ya ustedes lo irán manejando con sus cámaras. ¿Y qué es la sensibilidad del ISO? Entonces, el ISO es la amplificación de esa luz capturada en el sensor. Entonces, es esa exposición final de la imagen
El motivo es que el ISO aumenta de forma artificial la exposición de la imagen que ya haya sido capturada, pues, a través de la apertura y la velocidad de obturación. Entonces, al tener como base esa sensibilidad, se debe reducir la apertura del diafragma y se debe aumentar la velocidad de obturación para una buena toma. Entonces, digamos que la sensibilidad del ISO, decíamos que es como esa sensibilidad en una hoja, ¿cierto? Para capturar la luz. Entonces, si subimos la hoja, pues se vuelve muy sensible, ¿cierto? Y necesita poca luz. Si bajas la hoja, vas a necesitar mucho más luz, ¿cierto? Entonces, al tener como base, pues esa sensibilidad, ya lo dijimos, pues tenemos que ir reduciendo la apertura del diafragma y ir aumentando la velocidad. Entonces, cuanto más alto sea el ISO, pues hay más luz, ¿cierto? Pero tenemos que tener cuidado que a veces podemos subirle mucho al ISO y se nos puede ver la fotografía con granos, con ruido se llama eso, entonces la podemos ver pixelada. Y cuanto más bajo sea el ISO, pues la fotografía nos va a salir oscura. Entonces aquí tenemos el ejercicio de un ISO 100, de un ISO 200, de un ISO 400, ¿sí? Entonces también debemos tener en cuenta que el ISO se va duplicando en su tamaño, de 100 a 200, 200 a 400, 400 a 800, esos son los pasos que va dando el ISO, de 800 a 1600, ¿sí? Entonces, en la medida que vamos aumentando el ISO, pues la fotografía nos va a quedar más clara, pero ustedes tienen que controlar que no nos vaya a quedar con mucho ruido. Entonces, recordemos, ese ISO es la sensibilidad de la cámara a la luz, ¿cierto? Entonces, imaginemos que nuestros ojos pueden adaptar diferentes niveles de oscuridad. Entonces, cuando estamos en un lugar muy iluminado, nuestros ojitos se vuelven muy sensibles, ¿cierto? Y en la oscuridad, los ojos se vuelven más sensibles para ver mejor, como que amplían, ¿cierto? Entonces, lo mismo pasa con el ISO. Un ISO de 100 o de 200 se usa en ambientes de mucha luz, cuando hay un día soleado, ¿cierto? La imagen pues tendrá menos ruido, menos granulado, entonces vamos a manejar un ISO bajo. Pero necesitamos un ISO alto de 1600, de 3200, cuando hay ambientes de poca luz, como en la noche, ¿cierto? Cuando la imagen se necesita que sea más brillante, pero tenemos que tener también cuidado que no nos vaya a salir con granos, con ruido. Listo. Entonces, vamos ahora con el exposímetro. El exposímetro es ese elemento encargado, como su nombre lo dice, de medir la luz que necesita el sensor, que llegue al sensor, para lograr una toma correcta con una base de la cantidad de luz, de la apertura del diafragma, de la sensibilidad del ISO y de la velocidad de obturación, ¿cierto? Entonces, ese valor de exposición, cuando esté en cero, digamos que maneja que una imagen está correctamente expuesta, ¿cierto? Si el valor de la exposición está en cero, es correcta. Pero si está menos que cero, y lo podemos ver aquí en la imagen, digamos que este es el cero, ¿sí? Y allá ustedes lo van a ver en sus cámaras, cuando está, o en los celulares, cuando está por debajo de cero, estamos hablando que vamos a tener una exposición subexpuesta, o sea, con baja de luz, ¿cierto? Cuando el exposímetro está por encima de cero, vamos a hablar de que va a haber una fotografía sobreexpuesta, o sea, va a tener mucha luz y vamos a correr el riesgo de que de pronto nos quede muy blanca, ¿cierto? Entonces, digamos que ese exposímetro es como ese sensor que tiene la cámara que te dice cuánta luz hay y en el lugar donde tú vas a tomar la foto. Entonces, y le dice a la cámara cuánta luz necesita. Entonces, ¿cómo usamos todos estos elementos? Entonces, si decides o quieres usar una ventana muy grande, o sea, una apertura muy grande, pues tendrás que cerrar la ventana muy rápido, o sea, una velocidad muy rápida para hacer que la hoja sea menos sensible, o sea, con un ISO bajo, que no entre demasiada luz, ¿cierto? Entonces, si por el contrario quieres dejar la ventana abierta por mucho tiempo, o sea, una velocidad lenta, tendrás que hacer de esa ventana
que sea más pequeña, o sea, que la apertura sea más pequeña para que la hoja, que en este caso es nuestro sensor, tenga un ISO bajo, ¿cierto? Si decides que quieres que esa hoja sea muy sensible, o sea, con un ISO alto, tendrás que hacer la ventana, o sea, la apertura más pequeña y cerrarla muy rápido, ¿cierto? Entonces, esto solamente lo podemos realizar a través de la práctica. Yo los invito para que cojan sus celulares o los que tienen sus cámaras y vayan haciendo estos ejercicios que nosotros estamos comentando aquí. ¿Qué pasa si le subo al exposímetro por encima del 0? ¿Qué pasa si le baja? ¿Qué pasa si le pongo el ISO sobre 100 cuando estoy en un día soleado? ¿Sí? Entonces, a través de la experiencia es que ustedes pueden ir revisando y mirando cómo quedan sus fotografías. Antes de pasar al sensor, bueno, de pronto aquí podemos hablarlo, también tienen que tener en cuenta que hay unas cámaras que tienen ese modo manual y automático. Entonces, digamos que la cámara lo hace todo, ¿cierto? Ella decide el tamaño de la ventana, cuánto tiempo se deja abierta y qué tan sensible la hoja, o sea, apertura, velocidad y diafragma, ¿cierto? Entonces, en el modo manual, pues tú eres el que decide qué debes hacer, ajustar el elemento para que todo salga perfecto. Entonces, para hacer una buena foto es controlar el equilibrio perfecto de luz. Entonces, tienes que tener los 3 elementos claros, el diafragma, la velocidad y el ISO. Y ya sabes que los podemos ajustar, ¿cierto? Y que el exposímetro nos ayuda a saber cuánta luz necesitamos, ¿sí? Entonces, o podemos dejar que la cámara lo haga todo en modo automático o hacerlo manualmente. Pero la idea es que ustedes con este curso empiecen a experimentar de la manera manual, ¿cierto? Porque pues ya sabemos que la cámara también se la podemos dejar en modo automático, pues ella no lo hace todo, pero la idea es empezar a practicar para empezar a conocer como esos movimientos que pasarían. Vamos con el sensor. Digamos que el sensor está compuesto por millones de semiconductores, ¿sí? Que se convierten en una imagen óptica, ¿sí? Capturada a través del objetivo, entra por el objetivo, en señales digitales, pues que son interpretadas para crear una imagen. Digamos que el tamaño del sensor influye en la calidad de la imagen y la posibilidad de la ampliación de esas fotografías que se obtienen a través de la cámara. Ustedes han visto que a veces uno toma una fotografía y uno quiere ampliarla para ponerla en la sala de la casa y resulta que la fotografía se deja ampliar hasta determinado tamaño, que si no se pone granulenta, tiene ruidos. Por eso también es porque no tiene un buen sensor que me permita tener como base una buena resolución a la hora de poder expandir mi foto. Entonces, ese tamaño del sensor pues influye en esa calidad de la imagen. Entonces, digamos que el sensor también se encuentra compuesto por una infinidad de microcircuitos electrónicos llamados fotodiodos que reaccionan a la luz y que se reciben por medio del lente de la cámara, ¿cierto? Entonces, las señales generadas por los fotodiodos pues son interpretadas como ese microprocesador que hace posible la representación de la imagen digital. ¿Cuáles son las tecnologías que manejan los sensores, cierto? Digamos que los sensores se pueden dividir en diversos tipos, como el CCD, el Super CCD, el CCD RGB, el CMOS, el Foveon X3, ¿cierto? Y que pues ya muchos de ellos se encuentran en la mayoría de las cámaras. Entonces, el proceso de captura de la imagen digital puede suceder en segundos, mientras el usuario, el fotógrafo, pulsa el botón para disparar, para obtener la fotografía. Digamos que, ¿cuáles serían como las características de estos sensores? Digamos que cuando hablamos del CCD, que es un dispositivo de carga acoplada, fue una de las primeras tecnologías de los sensores de imagen. Digamos que ofrece alta calidad de imagen y buena sensibilidad a la luz. También tiende a consumir más energía que otros sensores.
Cuando hablamos del CCD, yo no sé si los tengo acá, no, del CCD, estamos hablando que es una variante, ese Super CCD es una variante del CCD desarrollado por Fujifilm. Desarrolla o está diseñado para mejorar la sensibilidad de la luz y como ese rango dinámico que hay. Cuando hablamos del CCD RGBE, es otra variación del CCD y utiliza un filtro de color RGB, que es rojo, verde, azul y esmeralda, ¿sí? En lugar del filtro tradicional. Entonces, digamos que busca mejor reproducción de color. Cuando hablamos del CMOS, que es un semiconductor de óxido metálico complementario, es una tecnología de sensor de imagen que está muy utilizada en la actualidad, digamos que consume menos energía que los CCD y ha mejorado significativamente la calidad de la imagen a la hora que compite incluso con los super CCD en muchos aspectos. Entonces, ese CMOS es bueno. Vamos también con el Foveon. El Foveon X3 también es una tecnología de sensor única que captura los 3 colores primarios. Entonces, el RGB, rojo, verde y azul, ¿sí? En cada píxel. Esto, digamos, que da una mayor nitidez y da precisión en el color. Entonces, digamos que todos estos sensores que ustedes ven ahí, pues nos permiten que las cámaras digitales vean y capturen la luz para formar una imagen digital. ¿Listo? Eso en cuanto al sensor. Ahora vamos a ver los objetivos, ¿sí? Digamos que el objetivo se compone de uno o varios lentes de forma convexa que proyectan esos rayos de luz externos hacia el sensor de la cámara, ¿cierto? Que ya vimos cuál era el sensor. Cuando se enfoca en lo que hace, pues incide el objetivo con el sensor para que la luz grabe esa imagen. Todos los dispositivos o los objetivos poseen pues ciertas características, ¿cierto? Entonces, esto de que vea uno un objetivo más grande que otro, más ancho que otro, más corto, ¿cierto? Tiene una característica especial. ¿Y cuáles serían? Como una distancia focal máxima o mínima, una apertura también máxima o mínima, tienen un estabilizador de imagen, tienen un enfoque especial, ¿cierto? Tienen un anillo de enfoque que siempre se localiza acá, nosotros vamos mirando, vamos girándolo a mano derecha o a mano izquierda de acuerdo al enfoque, ese anillo tiene un anillo de ajuste al zoom. Entonces, digamos que existen una diversidad de objetivos y teleobjetivos, y entre ellos, pues vamos a explicar como los más comunes, ¿cierto? Que nosotros manejamos. Aquí volvemos cuando estamos hablando de distancia focal, de apertura máxima, para que ustedes lo vean acá. Entonces, ya vimos que estos son intercambiables, estos objetivos, y aquí los vamos a ver. Entonces, simplemente vamos a cambiar el teleobjetivo y cuando tenemos un objetivo, ojo de pez, pues vemos que la distancia focal es corta, es de 8 milímetros, solamente me da para llegar hasta acá, lo que ustedes ven en azul. Pero el ángulo de visión es de 180 grados, ¿cierto? Entonces, digamos que usted puede poner una mano a mano derecha y otra, su mano a mano izquierda, y usted con haciendo ese ejercicio, con ese lente va a ver 180 grados, lo que le permite ver de su mano derecha a su mano izquierda, ¿sí? Pero con una distancia focal de 8 milímetros, es una distancia corta. Entonces, dando como un efecto de distorsión a la imagen. Ahora más adelante lo vamos a ver. Cuando hablamos del gran angular, este tipo de lente abarca un gran campo visual, ¿cierto? Y es comúnmente utilizado para las fotografías de paisajes, fotografías panorámicas, fotografía urbana, por su amplio campo visual, ¿cierto? ¿Qué vemos acá en el gran angular? Que la distancia focal aumenta, ¿cierto? Ya no tiene los 8 milímetros, sino ya va de 8 a 25 milímetros, ya aumenta la distancia, pero el ángulo de visión se va cerrando, ya no va de 180 grados, ¿cierto? Sino ya va de 110 a 60 grados, ya no va hasta acá. Entonces va cerrando su ángulo de visión. Cuando hablamos de lentes fijos, digamos que este tipo de objetivo posee como ese local fijo. Esto quiere decir
no quiere decir que no se puedan utilizar otros objetivos, sino que tiene un rendimiento en comparación con aquellos que tiene, digamos que un poco más de mayor rendimiento. Cuando hablamos de un ángulo, de un objetivo estándar, miren ustedes cómo la distancia focal varía. Ya va de 25 a 65, entonces ya va más lejos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el ángulo de visión? Se va cerrando. Entonces ya tiene un ángulo de visión de 60 a 25 grados. Y así con los teleobjetivos que son más largos. El telecorto tiene de 65 a 10 milímetros de distancia focal, ¿cierto? Pero su ángulo de visión también se va cerrando de 25 a 15. Y así, el teleobjetivo, que es el utilizado para fotografías de deportes, para avistamiento de aves o para ver los planetas, entonces tiene una distancia focal de 100 a 160 milímetros, mírenla, largo, pero el ángulo de visión se cerró de 15 a 10 grados, ¿cierto? Y ya cuando hablamos de un super teleobjetivo, que este también es para ver las estrellas, la luna, también avistamiento de aves, pues la distancia focal va de 160 a 600 milímetros y ya su ángulo de visión ya es así de cortico, ya es para ver cosas muy puntuales de 10 a 2 grados, ¿cierto? Entonces, esos son los diferentes, digamos, como los más comunes que tenemos en el mercado. Entonces, mira, aquí podemos ver cómo quedaría una fotografía con ojo de pez, ¿sí? Que ya lo dijimos que es con una visión de 180 grados, ¿cierto? Entonces, como que le da un efecto como de distorsión a la imagen, ¿cierto? Ahora también podemos ver un gran angular, ¿cierto? Este tipo pues de objetivo, que ustedes lo pueden ver acá, abarca un gran campo visual, ustedes lo están viendo acá, todo lo que nos toca, ¿sí? Entonces es espectacular para ver panorámicas, fotografías, tiene un gran campo. Mírenlo con un objetivo comparado con un objetivo normal. El objetivo normal se enfoca más como más corto ese campo visual, ¿cierto? Y así con los fijos, mire, este tipo de objetivo fijo posee, nos permite, no se puede hacer realizar un zoom como en otros objetivos, ¿sí? Aunque posee pues también un rendimiento en comparación con otros que sí lo tienen. Entonces, mire por ejemplo, cómo cambia una fotografía con la misma fotografía con diferente lente. Es una fotografía tomada sobre un puente y con un lente gran angular, mire cómo se ve el puente. Y con el teleobjetivo, mire cómo cambia la fotografía, ¿cierto? Entonces, digamos que hablamos de esos teleobjetivos que tienen una distancia focal muy alta, ¿cierto? Y que permiten acercarse a fotografiar cosas a gran distancia, ¿sí? Como eventos deportivos, tomas, animales salvajes. Y cuando hablamos de macro, ¿sí? Un lente macro, es ese tipo de objetivos que nos permiten realizar fotografías a muy corta distancia del objeto, ¿sí? O del sujeto que vamos a tomarle, permitiendo de esta manera capturarlo con una gran calidad, de pronto viendo las características de ese objeto sujeto que nosotros estamos fotografiando con el macro. Entonces, aquí tenemos como las partes de un objetivo. Entonces, hablamos de una apertura máxima, de diafragma, de la distancia focal máxima y mínima, estos son anillos que uno los puede girar, ¿sí? Y uno tomando la fotografía se va dando cuenta qué distancia va necesitando, del sistema de enfoque para que la foto me quede enfocada, del estabilizador de imagen y de esa distancia mínima que puede tener, ¿sí? Entonces, digamos que el sistema de enfoque ultrasónico es una tecnología utilizada en los objetivos de las cámaras, o sea, en estos objetivos, para lograr un enfoque automático, rápido, preciso y silencioso. Digamos que este tipo de motor que utiliza vibraciones ultrasónicas para mover elementos dentro del lente, ¿sí? Del objetivo para que hagan que esa foto realmente quede lo más parecido a la realidad,
¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Pues ese motor ultrasónico genera esas vibraciones de alta frecuencia que hacen girar un anillo o un elemento dentro del mismo objetivo. Digamos que ese movimiento giratorio desplaza los lentes y que a su vez pues ajusta como ese enfoque. El diafragma es ese sistema de aspas que se regula con la cantidad de luz que entra y sale de la cámara, ¿cierto? Y la distancia focal, ya dijimos que es esa medida en milímetros entre el centro óptico, ¿cierto? Y el objetivo o el sensor de la cámara. Bueno. Digamos que ese enfoque, lo decíamos, consiste en permitir que la atención solamente se centre en el objetivo, el objeto principal, dejando de lado lo que lo rodea. Entonces, cuando vamos a tomar esa fotografía con ese punto de enfoque, pues obviamente lo que está de fondo nos va a quedar desenfocado, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes pueden ver la fotografía, el lente, ¿sí? A dónde llega el sensor, a ese punto focal. Y qué es lo que yo estoy enfocando realmente, qué es lo que quiero que quede nítido. Entonces, digamos que enfocar es hacer que algo se vea muy claro en una fotografía, ¿sí? Enfocar, digamos que les ayuda a mostrar como lo más importante que hay en la foto. Hablamos de los modos de enfoque, ¿cierto? El One Shot AFS es un enfoque único que permite que la cámara enfoque automáticamente el sujeto y bloquee lo que nosotros vamos a enfocar, ¿cierto? Es útil para tomas de objetos o sujetos estáticos. Y ustedes acá ven el ejemplo, entonces se coloca allá en la cámara, entonces en AF, One Shot. Entonces, ¿cómo funciona? Entonces la cámara se enfoca al sujeto y cuando presionas el botón de disparo hasta la mitad, él ya va a tomar la fotografía. Una vez esté el sujeto enfocado, ese enfoque se bloquea. Entonces, es perfecto para usarlo en sujetos que no se mueven, en retratos, en paisajes, en objetos estáticos, ¿cierto? Entonces, enfoca y se queda quieto. El enfoque manual, el MF. Digamos que este modo se encuentra presente únicamente en las cámaras reflex. Ustedes lo pueden ver acá, AF, MF, ¿cierto? En este caso, es el usuario, el fotógrafo, quien se encarga de ajustar el objetivo, pues para lograr ese enfoque deseado. Entonces, ese enfoque manual, el fotógrafo, o tú como fotógrafo, giras el anillo del enfoque, ¿sí? Para ajustar la nitidez, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usarlo? Pues necesitas un control preciso del enfoque. En situaciones donde hay poca luz, el enfoque automático pues tiende a fallar, entonces es mejor utilizar el enfoque manual y sobre todo para la fotografía macro o cuando se trabajan objetivos así como antiguos. Entonces, digamos que nosotros o el fotógrafo tiene el control total del enfoque, ¿sí? Por eso se llama manual. El enfoque automático, AF, es ese modo de enfoque, y aquí lo podemos pasar para este lado, automático, presente en todas las cámaras, y lo que hace es que la cámara ajusta automáticamente todo sin necesidad de hacer nada manual. Entonces, ¿cómo funciona? Pues yo coloco el enfoque de manera manual y es un modo común y fácil de usar y se vuelve, ¿cómo usarlo? Pues digamos que en esas situaciones cotidianas donde como que no necesitamos un enfoque así preciso, específico, casi todas las situaciones que no requieren así como un tema específico lo podemos usar. Entonces, digamos que el enfoque lo hace directamente el lente. Entonces no tenemos nosotros que ponernos a pensar de qué manera voy a dejar que no me quede la imagen como yo quiero. Cuando hablamos del acervo, AFC,
Digamos que este modo permite a la cámara enfocar a un sujeto en constante movimiento. Ir variando el enfoque de función varias veces que el sujeto se mueva, siempre y cuando pues, se mantenga el disparador pulsado a la mitad, como si yo voy a tomar una fotografía, pero siempre lo mantengo a la mitad, entonces él va como recalculando, podría decirse, hasta que se pueda tomar o tome la fotografía que nosotros queremos. Entonces, digamos que funciona, la cámara sigue enfocando mientras nosotros mantengamos el botón presionado de disparo hasta la mitad. Entonces decimos que es ideal para esas fotografías de sujetos en movimiento como deportes o animales en movimiento o niños jugando. Bueno, hay otra parte bonita de este tema de la fotografía que tiene mucho que ver con cómo queremos que nuestras fotos queden, ¿cierto? Y hablamos de esa composición. Entonces, la composición se refiere al lugar que nosotros vamos a querer ocupar dentro de una fotografía, ¿cierto? Es como esa técnica mediante el cual ustedes como fotógrafos escogen el lugar o los lugares que estarán ubicados dentro de su fotografía. Entonces, es identificar como el color, los elementos dentro de una imagen, ¿cierto? Para que quede de una manera equilibrada y atractiva, ¿cierto? Entonces, es como buscar de qué manera quedaría más bonita nuestra fotografía. Entonces, digamos que para eso tenemos unas reglas que debemos conocer para que ustedes de aquí en adelante lo piensen y tomen sus fotografías de pronto más concienzudamente. Hablamos de la regla de los tercios. Entonces, la regla de los tercios divide la imagen en 9 partes iguales, utilizando 2 líneas horizontales, si ustedes las pueden ver acá, y 2 líneas verticales, ¿cierto? Entonces, imaginarias y paralelas. Las dos, ese punto de intersección de las 2 líneas imaginarias, tanto verticales como horizontales, esos puntos que nosotros vemos acá, digamos que nos ayudan a distribuir los objetos de la escena, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero mostrar del paisaje? ¿Sí? En este caso, de esa cascada. Entonces, a eso hace referencia esa regla de los tercios. Los celulares tienen ustedes pueden ir a la cámara y mirar, ellos tienen esa regla, esa reglilla, que les puede ser muy útil a la hora de tomar la fotografía. Tienen que explorar y buscarlas dependiendo del número de celular, el celular que ustedes tengan, y ahí van a encontrar esta reglilla que nos va a permitir cómo centrar nuestra fotografía. La ley de la mirada. Digamos que técnicamente consiste en dejar en el espacio en la dirección hacia cual el objeto o el sujeto está mirando, en este caso los motociclistas, ¿cierto? Entonces, hacia donde el cuerpo está orientado, ¿sí? Entonces, como que la fotografía lo que hace es seguir la mirada del protagonista. Entonces, también para que ustedes la tengan en cuenta, porque también recuerden que una imagen habla más que 1000 palabras. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy contando una historia aquí con esta fotografía? ¿Qué están viendo estos protagonistas en esta fotografía? Entonces, a eso hace referencia la ley de la mirada. La ley de las líneas. Digamos que es una técnica utilizada dentro de la imagen para guiar la mirada del espectador, ¿cierto? Entonces, digamos que esas líneas pueden ser rectas, curvas, diagonales, zigzagueantes, ¿sí? Y hacen como, además de contar una historia, como que le hace seguimiento al espectador, la persona que esté viendo la fotografía, ¿cierto? Guía la mirada. Los elementos de repetición. Digamos que es una técnica que se enfoca en usar patrones que se repiten, como formas, como colores, como líneas, como texturas, y lo que hace es crear una sensación como de coherencia y armonía visual, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, acá hay un patrón, son estas líneas. Aquí hay otro patrón, ¿cierto? Entonces,
Son elementos que nosotros podemos tener en cuenta y que nos pueden ayudar muchísimo a la hora de una toma fotográfica. La ley de curvas, en ese. Digamos que se basan en utilizar esas líneas naturales creadas, como su nombre lo dice, en ese, ¿cierto? Dentro de un encuadre, en una fotografía. Digamos que estas curvas son un elemento muy común en fotografía, ya que pues, se relacionan con el movimiento y atraen la mirada de la persona que está observando la imagen, ¿cierto? También, por ejemplo, en esta fotografía como que nos deja ver qué va a pasar aquí, qué hay aquí, ¿cierto? O sea, generando como ese interés, movimiento. Bueno, al igual que las reglas y que las reglas de fotografía, pues también tenemos que tener en cuenta los planos. Esto más que la cámara, vuelvo y les digo, es del fotógrafo. Entonces los planos también hacen que nuestras fotografías sean algo único y creativo, que es lo que nosotros estamos buscando, ¿cierto? Entonces vamos ahora a mirar los planos que hay, o sea, que nosotros debemos tener en cuenta para tomar nuestras fotografías. Entonces hablamos de un plano panorámico. Digamos que se utiliza para visualizar completamente lo que se desea capturar sin ningún tipo de recorte. Este es el tipo de plano que abarca todo el espacio para hacer una fotografía y es comúnmente utilizado, como su nombre lo dice, pues para los paisajes. Ustedes pueden ver acá que es un plano panorámico que me muestra el mar, me muestra el cielo, me muestra el sol, me muestra el paisaje, ¿cierto? No estoy recortando nada, todo lo que me deja ver el paisaje. Eso es un plano panorámico. Un plano general, quiero que lo tengan en cuenta para sus fotografías. Se denomina ese plano general cuando yo estoy tomando una fotografía y al objeto o al sujeto que estoy tomando, lo estoy tomando completamente, de los pies a la cabeza. En este caso, él es el protagonista, este niño. No le estoy cortando los pies, no le estoy, ¿sí? O sea, está completo. Esto es un plano general. Si estoy tomando una foto de un florero, pues obviamente tiene que ser completo el florero, de arriba hasta abajo, ¿cierto? Eso es un plano general, perdónenme, que abarca todo el sujeto o el objeto que yo estoy fotografiando. Hablo de un plano americano. Digamos que este plano americano tuvo sus orígenes en el cine y fue creado pues como para utilizarse a través de las películas del medio oeste americanas. ¿Y en qué consiste ese plano americano? En capturar la persona de las rodillas hacia arriba. Digamos que es muy útil para las fotografías de varias personas, ¿cierto? Para poder meter en una fotografía, miren, ustedes lo pueden ver, hay 4 personas, 3 o 4 personas, que también es muy útil, ¿sí? A la hora de nuestras fotografías y lo que nosotros queremos mostrar y contar. El plano medio. Este plano medio se captura a la persona desde la cintura hacia arriba. También es muy común para utilizar o poder fotografiar varias personas. También en ese encuadre podríamos tener 3 o 4 personas en esa misma foto, ¿cierto? Y plano medio, recuerden, de la cintura hacia arriba. Cuando hablamos de un primer plano, el primer plano se emplea pues para destacar los gestos. Ustedes pueden ver acá de la modelo, ¿cierto? Lo que estamos retratando. Entonces, ¿qué es lo que abarca ese primer plano? De los hombros hacia arriba, ¿cierto? Entonces, como esas características de la modelo, en este caso que estamos retratando. Y el plano detalle. El plano detalle es esa captura, como su nombre lo dice, de lo que yo quiero mostrar al detalle, ¿cierto? Entonces, tanto del sujeto o del objeto. Yo, o sea, quiero que revisen bien este tema porque una fotografía de estas habla por sí sola, ¿cierto? Entonces dice uno o está mostrando alegría o está mostrando qué sentimiento me percibe esta fotografía. Entonces, no vayan a confundir los planos, denle una revisadita. El plano detalle es esencial. Yo he tenido en otros cursos aprendices que, por ejemplo, le toman la foto, me causó mucha curiosidad, por ejemplo, a un carro miniatura, a un carro
de un niño en miniatura y el doctor dijo, esto es un plano de detalle, porque él lo consideraba que era pequeño. Y eso no es un plano de detalle, era un plano general porque tenía todas las características y estaba todo el carro. El detalle es qué es lo que lleva el carro encima del capó, ¿sí? O sea, qué es lo más mínimo, la mínima expresión de lo que yo quiero significar en esa fotografía. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y queridos aprendices, hemos llegado al fin de esta exposición el día de hoy. Los invito. Ayer empezamos esta segunda sesión, desde ayer se abrió, es mentira, toda la plataforma está abierta desde un principio, sino que el cronograma lo que hace es ayudarles a ustedes para que no se dejen colgar en la presentación de los trabajos. Entonces, pueden darle continuidad a sus trabajos. Estoy pendiente de ustedes. Cualquier cosa, nos volvemos a ver con ustedes, volvemos a tener clase. Se me perdió el cronograma. Nos volvemos a ver el 16 a las 8:30. Entonces, no sé, ¿hay alguna pregunta, Ana María, Ángel, Helen? Bueno, Ana María, entonces nos volvemos a ver. Que tengan buen día y que sigan desarrollando todas sus actividades así de juiciosos. Feliz tarde.